Y como les dije al iniciar este video, vamos a seguir con el video de Nicolás Márquez y la charla que tuvo Nicolás Márquez con Carlos Rucauf, justamente. Así que vamos a pasar ya rápidamente a ese video y a ese tema. ¿Tenemos la intro? Sí, tenemos la intro de Milei. Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, muy buen sábado. Muchas gracias por estar del otro lado. Les pido, por favor, pongan likes, compartan, amplifiquen. Hoy tenemos un programa que para mí es un lujo personal, una gratificación, por muchos motivos. Vamos, como ustedes pueden apreciar, nos acompaña con mucha generosidad el doctor Carlos Rucauf, que yo considero es el político más completo y más experimentado de la Argentina. Fue ministro de Trabajo durante la década del 70, siendo muy joven. Fue ministro del Interior, canciller, vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, diplomático. Es decir, no encuentro yo en este momento una persona que haya cumplimentado tantos cargos en situaciones tan difíciles, bajo presidentes tan distintos entre sí, y solamente le faltó ser presidente de la nación. Yo me acuerdo una vez, lo invitó a Mirta Legrand cuando Menem había anunciado que iba a ser Rucauf su candidato a vicepresidente, y Rucauf dijo, es el fin de mi carrera. Pero de todas maneras después fue gobernador de la provincia, después fue canciller. Bueno, vamos a hablar mucho con Rucauf porque tenemos muchísimo para aprender desde lo conceptual. Y ojo, debajo del video que ustedes tienen en pantalla está el canal del propio Carlos Rucauf que vamos a promocionar durante esta charla. Y los invito a que se suscriban gratuitamente. Todos los días el doctor Rucauf nos ilustra fundamentalmente con política internacional y nos da un panorama estupendo, con una síntesis fantástica y, por supuesto, con su opinión y con la información que él maneja. Dicho lo propio, doctor, le agradezco infinitamente que nos haya dispensado esta charla para iluminarnos, máxime siendo un sábado, un día de descanso. Buenas tardes, mucho gusto. No, el gusto es mío, Nicolás, y yo estoy también inmerso en esta batalla cultural, tratando de explicar los cambios que la Argentina ha producido y explicarle además a los más jóvenes qué significa lo que está pasando en la Argentina. Yo quiero contarte y contarles a los que nos están escuchando que 2 años antes que Javier Milei fuera presidente de la República, en un programa de Esteban Trebuch, el pelado Trebuch, en un canal pequeño, él me preguntó qué opinaba del momento político, de ese momento donde estaba gobernando el trío Cristina Fernández, Alberto Fernández y Sergio Massa, y yo le dije, si siguen gobernando así, el próximo presidente es Javier Milei. Bueno, al día siguiente me llamó Javier Milei y tuvimos un primer intercambio de opiniones sobre el pasado, el presente y el futuro. Obviamente, yo vengo del peronismo nacionalista. Yo siempre planteé que cuando yo era joven, la opción anticomunista en la Argentina era solamente Perón, porque ustedes recuerden que todos los demás se habían aliado con el Partido Comunista en el comienzo de los años 40. Y entonces, yo que soy visceralmente anticomunista, porque creo que es la peor peste que le pudo pasar a la humanidad, y que para colmo se trasladó de la mano de estos 3 jinetes del apocalipsis que fueron Chávez, Lula y Kirchner a nuestro continente. Cuando yo era vicepresidente de Menem había una sola dictadura que era Cuba. Bueno, ahora esto se empieza a revertir, gracias a Dios, y al triunfo de Milei en la Argentina. ¿Y por qué yo decía eso de Milei 2 años antes que fuera presidente? Porque yo palpaba en los jóvenes peronistas la profunda desilusión con su dirigencia y que Milei era una esperanza. Hay una parte que acompañó a Milei y la sigue acompañando desde la convicción de las ideas liberales. Pero hay otra parte de los argentinos que lo acompaña por ver que él es el instrumento para cambiar nuestra patria. En definitiva, yo elegí de joven la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Bueno, eso hoy es Milei. Ahora, doctor, usted estuve viendo, repasando en internet sus orígenes. Usted primero incursionó en el Liceo Militar. Así es. Ya eso es una definición. Ya eso es una definición. Es una inquietud. No, era claramente una definición. En el Liceo Militar yo hice mis primeras armas en la política desde la Acción Católica, porque había un sacerdote que era quien nos daba la comunión. Yo tomé la confirmación en el Liceo Militar y me sentí muy inspirado por él. Y a partir de ese comienzo en lo que se llamaba la democracia cristiana, un partido muy anticomunista, pero que luego empezó a girar a posiciones de lo que se llama el progresismo, que en realidad es un falso progresismo. Bueno, yo me fui de ahí. Sospecho que ese giro se debió a la teología de la liberación, a esa absolutamente, tendencia.
absolutamente, a una confusión profunda entre la opción por los pobres que tiene que tener la Iglesia Católica, que lo marca su doctrina, y la convicción de que esa opción por los pobres es destruir la economía. En realidad, si vos querés salvar a los pobres, lo que tenés que hacer es cambiar la sociedad de la dádiva por la sociedad de la producción y el trabajo. Claro está que luego el avance de la izquierda dentro del peronismo hizo que se olvidara aquella convicción de Perón de trabajar, trabajar y trabajar, producir, producir y producir. Por eso cuando me toca en el exterior explicar el fenómeno de Milei, yo digo, miren, Milei es el tercer hombre carismático en la historia argentina que produce cambios revolucionarios. Perón, Menem y hoy Milei. Y Milei tiene la característica única de que es el presidente economista, es el hombre que comprende el camino de la economía como no lo comprende nadie en la política. En la política todo presidente busca un ministro de economía. Acá vos tenés un presidente que es al mismo tiempo quien se ocupa de la economía. Cuando uno habla con Milei de cualquier tema que no sea la economía, él lo deriva. Escucha 5 minutos y te deriva. Pero cuando le interesa la economía, cuando el tema es la economía, es capaz de llamarte a cualquier hora para decirme, no, Carlos, se equivoca, no es así. Bueno, ese es el rol docente que tiene Milei. Yo no conocí nunca, he conocido muchos presidentes personalmente, un presidente que te llame por teléfono, a vos te suene y veas Milei y te diga, hola Nicolás. No, eso no existe. Todo presidente te llamaba el edecán, te decía, el señor presidente lo va a llamar a tal hora, y vos te quedabas esperando el llamado del presidente. Bueno, Milei es un presidente mucho más apegado al pueblo de lo que trata de presentarlo un sector de la prensa que no comprende el signo de los tiempos, como no entiende lo que está pasando en el mundo. Inclusive yo a Javier Milei lo conozco desde el 2015, cuando él ni siquiera era conocido mediáticamente, o sea que no ha cambiado un ápice su modo de ser, su estilo, el afecto que tiene con la gente que siempre lo acompañó. Bueno, pero a ver, doctor. Nicolás, perdón, te hago un comentario y una anécdota que yo no sé si tu público lo conoce, inclusive si vos lo conocés, que es cuando Milei lo conoce a Menem. Tengo entendido que eso que fue en La Rioja y que Menem le dijo que iba a ser presidente. No, te cuento la historia porque es re interesante y a la gente le va a encantar la anécdota. Milei estaba en un programa de televisión donde el conjunto de los periodistas atacaba las políticas liberales de Carlos Menem. Y lo defendió con la habilidad de un tipo que conoce el tema y con una gran enjundia. Terminó el programa y una productora se acerca y le dice, señor Milei, mire, hay un señor Cohen que quiere hablar con usted. Entonces le pasan el teléfono y Alberto Cohen le dice, el presidente Menem quiere hablar con usted. Javier creía que era un chiste. Bueno, era Menem para agradecerle lo que había dicho e invitarlo a almorzar. Lo invitó a almorzar, él llegó a la casa de Menem. Menem siempre fue un hombre muy cálido, te esperaba en la puerta. Lo recibió con un abrazo y le dijo, recibo al futuro presidente de los argentinos. Entonces, bueno, Milei entró, vos sabés que es un hombre muy humilde su trato, y entonces le dijo enseguida, no, presidente, mire, yo soy un hombre que da la batalla cultural. Y Menem le dijo, no, vos sos el futuro presidente, tenés que entender que el destino te llama para ser presidente. Bueno, duró el almuerzo, charlaron de muchos temas, y como se está yendo y lo despide en la puerta, le dice, vas a ser presidente. Bueno, Javier llega a su casa, le dice a la hermana, y la hermana dice, vos sos tan loco que sos capaz de lanzarte a la presidencia. Bueno, acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Ahora, doctor, para ir de atrás para adelante, porque teniendo usted una experiencia, no sé si quiero creer que algún día va a escribir su memoria, porque la cantidad de anécdotas que debe tener debe ser para ilustrarnos y enriquecernos de una manera brutal. Usted empieza, corríjame, en política a lo grande, siendo ministro de Trabajo de Isabel Perón directamente. No, yo empiezo en la política, en realidad, atrás de un dirigente muy importante que marcó mucho mi vida, que fue José Ignacio Rucci. Ajá, sí, claro. Yo era quien escribía los discursos en la CGT que pronunciaba Rucci. Yo era un pibe, tenía 20 y pico de años. ¿Ella era abogado? Yo era abogado, era sindicalista del seguro y estaba en la CGT por el sindicato del seguro. Sí. Obviamente, la figura de Rucci era la figura del nacionalismo frente al sindicalismo de izquierda, al sindicalismo marxista. En ese momento ya había un enfrentamiento profundo entre las agrupaciones terroristas de FARC y Montoneros y la estructura sindical peronista. A partir del asesinato de Rucci, obviamente cambia mucho el rol de todos nosotros, y yo ahí sí me meto
en la política siendo secretario de Interior del Ministerio de Trabajo, siendo Perón presidente. Eso era, yo tenía 29 años. A esos 30 años fui ministro y bueno, luego viene el golpe militar, nos sancionan a quienes habíamos estado en el gobierno, nos confiscan nuestro patrimonio, tenemos que demostrar inversamente que nuestro patrimonio era legítimamente adquirido, y terminado el gobierno militar se convoca nuevamente un proceso electoral y yo soy candidato a senador junto a Ítalo Luder y Diolindo Vittel, que era la fórmula que enfrentó en ese momento a Raúl Alfonsín. Obviamente Alfonsín nos gana, luego construimos la renovación entre todos los jóvenes de ese momento. Yo me presento como diputado, soy diputado nacional, y cuando Menem llega al gobierno, yo lo conocí hacía mucho tiempo a Carlos, me pide que se lo represente a la Argentina y a él como presidente en Italia. Luego Sí. vuelvo de Italia, pedido al presidente a enfrentar otra vez a los radicales y a los socialistas en la ciudad de Buenos Aires, y finalmente termino siendo su ministro de Interior. Pero usted, bueno, obviamente tenía trato frecuente con Isabel Perón, por quien le voy a preguntar, pero previamente, ¿usted trató a Perón? ¿Lo conversó No, con él? Nunca lo trató. no, lo vi de cerca, pero no. Uno con los presidentes habla cuando corresponde. Claro. Cuando vos sos secretario de Estado, salvo que seas un insolente, no hablas con un presidente, habla el ministro. El ministro era Otero, y yo obviamente tenía un rol absolutamente secundario. Era, yo te diría, un espectador privilegiado, ¿no? Claro. Estar al lado de un gobernante y de un equipo de gobierno que venía a intentar acabar con el terrorismo en la Argentina y a cambiar la Argentina. Fue una experiencia muy interesante. Ojo, mi predecesor fue asesinado por el ERP. Digamos, no era una época sencilla. Eso le quería preguntar. Cuando usted era ministro de Isabel, yo digo que Argentina vivía una guerra civil. Estaba siendo Totalmente. agredida militarmente por el ERP, Montonero y otras organizaciones de menor envergadura. Me imagino el estrés, porque yo estudié Claro. los hechos, pero yo nací en el 75, pero estar gobernando en ese contexto donde todos los días muere alguien, todos los días hay una bomba, todos los días hay secuestro, todos los días hay ataques a cuarteles militares, ¿cómo se convivía en ese contexto? No, fue muy difícil, claramente fue muy difícil. Un momento de inmensa tensión constante. Vos salías a la mañana de tu casa y no sabías si volvías. El terrorismo en la Argentina fue un problema gravísimo que tendría que haber sido solucionado durante un gobierno constitucional. Nosotros firmamos los instrumentos jurídicos que podrían haber permitido una acción militar de las características propias de una estructura democrática. Bueno, los militares decidieron otro camino, y creo que ese camino hizo que ganaran la guerra y perdieran luego la guerra en la política. Claro. Porque lo que hay que entender es que en el mundo hubo, hay y habrá una profunda disputa cultural que distorsiona la realidad. Vos ves permanentemente, si tomás temas del presente, que después seguramente hablaremos de lo que está pasando en el mundo, Sí. cómo toda la prensa woke termina inventando historias. Ayer hablaba con Agustín Laje y veíamos una publicación de New York Times, donde New York Times decía que se había hecho un ensayo de invasión a Venezuela y que había ese ensayo en la mesa de arena acabado en una situación de caos. Bueno, cuando vos ves la referencia que hace el New York Times, es un ensayo hecho durante el gobierno de Biden. Es decir, titulan una cosa, adentro escriben lo que realmente ocurrió, pero todos sabemos que el mundo de los medios de comunicación es el de los títulos. Entonces, la batalla cultural es una batalla central para que cada uno entienda algo que enseñó Maquiavelo y que suele pasar desapercibido. Maquiavelo en El Príncipe dice que cuando uno quiere producir un cambio, los beneficiarios del viejo orden saben lo que pierden y entonces se aferran a esa realidad. Y los beneficiarios del nuevo orden aún no saben lo que ganan y no lo defienden con la fuerza que tiene que defenderlo. Esto sigue siendo hoy una realidad y la vivimos permanentemente cuando se distorsionan los hechos para decir que las cosas no son como son. Vos de repente lees en un diario que en Wall Street desconfían de Milei. Y en realidad hay una absoluta confianza en Milei. Y de repente baja un conjunto de acciones porque el problema es una discusión entre el gobierno de Trump y Jerome Powell de la Reserva Federal. Baja el mercado, baja una acción argentina y te dice, no, el riesgo país subió, pero muchachos, subió porque allá hay una carrera contra el mercado. Entonces, permanentemente estas distorsiones hay que estarlas explicando porque, como vos sabés muy bien, porque sos un hombre muy culto, permanentemente la gente está viendo una película que responde a otra época. Ahora, doctor, siendo que la izquierda
sobre todo en su faceta más radical, porque por ahí hubo experimentos socialdemócratas que aplicaron un sistema económico de mercado y, bueno, dentro de todo hicieron gobiernos razonables a pesar de su procedencia ideológica. La izquierda nunca jamás tuvo un proyecto de país, de una gestión de gobierno exitosa. ¿Cómo puede ser que cae el muro de Berlín, se desploma la Guerra Fría y después vuelven con el socialismo del siglo XXI, con el Foro de San Pablo, y después se reciclan con el Grupo de Puebla? ¿Cuál es el encanto de la izquierda a nivel discursivo? Que sin mostrar un solo país, un solo modelo exitoso, sin embargo hoy, más allá de que ahora hay nuevos vientos, después vamos a hablar algo de eso, bueno, los últimos 20 años han hegemonizado todo el continente. Pero porque este fenómeno que se desarrolla en el mundo entero, no solamente en nuestro continente, Europa ha sido víctima de esto. Veamos la historia de los países más importantes de Europa. Hoy en España hay un gobierno que realmente está destruyendo España. Un gobierno que está mucho más allá del socialismo y que además tiene posturas aliadas con China, posturas internas de carácter corrupto muy profunda, una relación con Maduro y Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, que está ya investigada por la justicia norteamericana. Entonces, hay un fenómeno mundial que encabeza una batalla cultural exitosa, porque la batalla, mi querido amigo, empieza en la universidad. Empieza trabajando la mente de los pibes. La universidad es un lugar de combate que no se puede abandonar. Por eso en la Argentina, los radicales de izquierda que controlan la Universidad de Buenos Aires boicotean al gobierno de Milei porque no quieren perder las canonjías y el manejo de la estructura cultural. No porque el problema sean los profesores. El problema es que la caja que ellos tienen no quiere que se la controle nadie. Esto es un fenómeno mundial. Esto es lo mismo que ocurre en Harvard, lo mismo que ocurre en Oxford, lo mismo que ocurre en Cambridge. En todas las universidades del mundo anglosajón ocurre el mismo fenómeno. ¿O acaso el alcalde de Nueva York no es hijo de las políticas universitarias de los que inventaron Palestina libre sin saber realmente lo que pasa en Palestina? Y sobre todo en las universidades humanísticas, ¿no? No, en todas, mirá, en todas. Yo tengo una nieta egresada de medicina, nietos egresados de ingenieros en Estados Unidos. No, el trabajo es muy profundo, muy largo y un trabajo que cuesta mucho desarraigar, porque en Estados Unidos especialmente, los grandes medios de comunicación, New York Times, Wall Street Journal, no importa cuánto dinero ganen, no importa cuán a la derecha estén en el tema de los negocios, siempre tienen un discurso woke. Mire, le voy a contar una cuestión personal para que usted, invitarlo a la reflexión. Yo en la década del 90 estudiaba Derecho, militaba, era menemista, sin ser yo de origen peronista, sino que estaba muy vinculado a la UCD, pero estaba muy de acuerdo con las reformas que estaba llevando adelante el presidente Menem. Disputábamos contra Franja Morada, por ejemplo, y nosotros mismos teníamos que poner plata para la fotocopia, plata para el engrudo, íbamos a pegar los carteles. Era toda una cosa artesanal. Y yo pensaba, ¿por qué tenemos tanto amateurismo militante si en definitiva el gobierno que estamos defendiendo está en la Casa Rosada? ¿Por qué no tenemos apoyo? Y en el año 98 Mariano Grondona saca un libro, creo que el mejor que hizo, que fue Las condiciones culturales del desarrollo económico, que lo suelo citar, donde él decía que si no hay una mentalidad, una cultura en la sociedad en este rumbo, lo que estaba haciendo Menem no iba a durar porque en algún momento alguien lo iba a modificar. ¿No cree que dentro de las muchas cosas que Menem hizo positivamente desatendió por completo la batalla cultural? Absolutamente, nunca le interesó el tema, jamás. Claro. Por eso yo explico cómo Milei perfecciona lo que nosotros hicimos. Primero, porque se da la batalla cultural, pero además porque en el camino económico toma el camino inverso. Primero baja el gasto público y busca el equilibrio fiscal. Se ata al ancla del equilibrio fiscal y luego avanza sobre la política. En su último discurso, en Corporación América, el presidente Milei marcó que además de los 3 anclas fundamentales, las anclas económicas que él había trabajado desde ese momento, la fiscal, bueno, toda la que conocemos, la cambiaria, ahora había sumado 2 más, la geopolítica y la política. Vos fijate, Milei va de la economía a la política, de la estabilidad económica a la consolidación de acabar con la inflación. Nosotros hicimos al revés, veníamos de la política y en consecuencia equivocamos el camino y no bajamos suficientemente el gasto público. Ese riesgo que efectivamente existía y que termina con la crisis del 2001, termina con la crisis de 2001 porque Cavallo, que era un hombre útil como ministro de un jefe, cuando llega la época de la Rúa y se convierte casi en un presidente, choca la cabecita. ¿Por qué? Porque había que cambiar el ratio de convertibilidad. Y vos lo escuchás ahora a Cavallo dándole lecciones a Milei, de que hay que devaluar, cuando en realidad la rigidez cambiaria
que produjo Cavallo fue única en la historia. Entonces, hay claramente que seguir dando la batalla cultural, hay que explicar este tema, hay que explicarle a la gente cómo se llega a vivir mejor y luego que se llega a vivir mejor se mantiene ese vivir mejor. Nosotros durante 7 años tuvimos una inflación del 2% anual, pero luego, como vos bien decís, tenía una ausencia de posibilidad de seguir volando y cayó. Bueno, cuando Milei llegue al 2% de inflación anual, que es claramente el cero de inflación de lo que él habla, más la inflación norteamericana, eso se va a mantener por mucho tiempo. Ahora, déjeme hacer una pregunta personal, porque usted es un animal político, transpira política, la respira. De hecho, ayer yo no quise agobiarlo. Usted tenía una conversación con Agustín y usted me ofreció charlar después del diálogo que usted tenía con Agustín. Y digo, me pareció un exceso, un abuso. Pero bueno, esto pone manifiesto que usted lo lleva en su ADN. Es más fuerte que usted. Yo me acuerdo, dos cosas le quiero preguntar. Uno, recuerdo cuando usted era gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un contexto muy complicado, y usted lanzó una frase que anticipó lo que se venía. Usted dijo, hay que ayudarlo de la Rúa a terminar el gobierno. O sea, esa frase que fue tapa de todos los diarios, ponía de manifiesto, ponía en duda que de la Rúa termine el gobierno y finalmente no lo terminó. Y el segundo punto es desde la perspectiva del animal político. Usted era gobernador de la provincia que alberga el 40% de los votantes de la Argentina. El próximo paso natural es ser presidente de la nación o tratar de serlo. ¿Por qué decidió abdicar? Porque el cursus honorum ya lo tenía marcado usted, y creo, si mal no recuerdo, fue canciller del gobierno de interino, llamémosle provisional, de Eduardo Duhalde. ¿Qué fue lo que le impulsó a dejar semejante cuota de poder como gobernar la provincia de Buenos Aires y ir de lleno a ser canciller? ¿Por qué esa mutación cuando uno es gobernador, tiene más poder o mayor protección para ser un presidenciable, ¿no? Bueno, en ese momento yo tenía 70% de imagen positiva, así que efectivamente tenía todas las posibilidades de ser el sucesor de Fernando. Primero, Fernando era un gran tipo, era una muy buena persona y era un tipo decente. Abandonado primero por su vicepresidente, Chacho Álvarez, por la izquierda del Frepaso, una alianza muy equivocada ideológicamente, y luego por su propio partido, porque el presidente del bloque de senadores, Carlos Maestro, le dijo al doctor de la Rúa, el partido ya no te apoya. Cuando se produce el colapso, había dos posibilidades. Dejar que Duhalde fuera a la hoguera o acompañarlo siendo gobernador de Buenos Aires y aportando la provincia que él había gobernado antes al poder nacional. Ningún gobernador se quiso quemar con el gobierno de transición. Un gobierno de transición que era tan débil que el embajador norteamericano en la Argentina, amigo personal, yo le digo, mirá, yo asumo como canciller, y le digo, mira, yo vengo a hacer este puesto de sacrificio, necesito que me ayuden y que el presidente Bush Jr., W. Bush, lo salude y hable con el presidente Duhalde. Me dijo, Carlos, hace 3 días habló con otro presidente, vamos a ver si ustedes duran y hacemos una charla, y bueno, la charla se hizo recién un mes después en una reunión multilateral en México. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Vos te jugás por la patria y por salir de la crisis o te quedás especulando? Yo preferí cumplir con la obligación que tenía. Yo siempre pensé realmente que terminaba mi vida política con el honor de ser vicepresidente de Menem. Bueno, pues la vida me llevó a ser gobernador, a ser canciller de Duhalde, a tener la posibilidad de conocer gente maravillosa como el secretario de Estado Powell, un hombre que realmente hizo tanto por América, hizo tanto por los países de Sudamérica que nadie lo sabe. Haber conocido a Clinton y Gore, que armaron la alianza más importante que destruyó Kirchner, Chávez y Lula, ¿no? El ALCA, y que ahora, afortunadamente, la visión estratégica de Milei nos pone otra vez en el camino que hay que estar. Porque este acuerdo con Estados Unidos, que nuevamente aparecen los papanatas de siempre diciendo que Milei lo que hace es un seguidismo, Milei coloca a la Argentina donde tiene que estar, en el lado de Occidente. Hay otra vez una guerra fría del siglo XXI, y si vos estás en Camboya, no podés estar lejos de China. Pero si vos estás en la Argentina, no podés estar lejos de Estados Unidos. Entonces, en ese mundo que viene, Milei tuvo primero la inteligencia estratégica de elegir la alianza con Estados Unidos, como hizo en su momento Menem, pero además tuvo la intuición política de apoyarlo a Trump antes que Trump fuera presidente. Todo esto implica las ventajas que la Argentina tiene hoy. Bueno, yo traté de que el gobierno de transición fuera hacia una realidad que pudiera retomar esa alianza. Lamentablemente luego vino Kirchner y arruinó la Argentina. Bueno, usted trató a Isabel Martínez de Perón, trató de la Rúa, además
Me imagino que siendo ministro habrá tratado a lo que después fue la Junta Militar, o sea, los gobiernos de facto, cuando se forja el operativo Independencia contra la guerrilla. Es decir, ha tratado, creo que a todos los presidentes desde los 70 para acá, de una manera u otra. Cuando Duhalde decide apoyar a Kirchner, ¿usted ya había tratado con Kirchner y sabía la naturaleza de este personaje y la peligrosidad en ciernes y el error que estaba cometiendo Duhalde, que el propio Duhalde después reconoció, pero claro, reconoció el error, pero nos dejó 20 años, digamos, de esta gente en el poder? Bueno, yo fui el único ministro de Duhalde que le dije que se equivocaba y que le propuse que su candidato a presidente fuera Labaña. ¿Labaña? Ajá. Claro, porque era una explicación lógica, era una explicación económica y política. Labaña había conseguido apagar el incendio que se produce cuando cae la convertibilidad con un overshooting inicial del 400% y luego que termina el 320% de devaluación. Luego, de primer año de crisis, Labaña consigue enderezar el barco y vamos otra vez a una inflación anual del 4%. Es decir, tenía el prestigio de ser un economista que había navegado el barco y evitar que chocara otra vez contra las rocas. En segundo lugar, no tenía poder político, no era un líder territorial y era un hombre honesto. Nunca sabré por qué eligió Duhalde a Néstor Kirchner, porque todos sabíamos que Néstor Kirchner era un tipo muy jodido. No sabíamos que era tan jodido como luego fue, pero sabíamos que era un tipo jodido. Un gran error estratégico de Eduardo Duhalde. Y usted le tocó tratarlo, bueno, claro, era gobernador de Santa Cruz, una provincia tan lejana. Sí, no, lo traté muchísimo, muchísimo. ¿Cómo era en el trato personal, Néstor Kirchner? Néstor Kirchner era un tipo que sabía mucho economía, pero después hacía lo que quería. Hasta tal punto que les voy a contar que si ustedes toman el discurso inaugural de Néstor Kirchner cuando asume la presidencia de la República, van a ver frases que lo van a asombrar. Por ejemplo, no se puede gastar más de lo que ingresa. No se debe emitir alocadamente porque produce inflación, que es el impuesto que más le duele a los pobres. Los discursos bien, se olvidaron todo, ¿no? Cada tanto, las redes recuperan siempre esas cosas y aparecen. Ahora, desde el punto de vista cultural, ¿usted se imaginaba el giro hacia la izquierda, el setentismo, la reivindicación de los montoneros, No. todo el bagaje ideológico que fue un bombardeo agobiante durante... No, Néstor Kirchner durante el gobierno militar fue el mejor amigo del general Guerrero, que era el interventor militar en Santa Cruz, nunca presentó un habeas corpus, inventaron una historia y la vendieron, como siempre hablamos de cómo se venden las historias woke, y lo que hizo fue comprarse las estructuras de derechos humanos, luego tomar la estructura que estaba en la calle, los piqueteros, y darles un apoyo para que empezaran a ser ellos lo que luego fueron, y que también describió en su momento el presidente Milei, mercaderes de la pobreza. Yo creo que realmente la época de Kirchner es una época que abarca todo este narcosocialismo del siglo XXI, que es una peste que recorrió el continente y del que nos empezamos a recuperar a partir de Argentina, porque también hay que reconocer esto, el primer triunfo electoral es en la Argentina con Milei. Ahora, bueno, vino Bolivia, va a venir seguramente Kast en Chile, va a haber un presidente de derecha en Colombia. El domingo que viene hay elecciones muy importantes en Honduras. Sí, lo escuché. En Honduras está Xiomara Castro, que es comunista. Recordemos que Xiomara Castro, cuando asume, la única presidente del continente que fue a la Asunción fue Cristina Kirchner. Una persona, Xiomara Castro, y su marido Zelaya, que también fue presidente, muy cercanas a Maduro. Bueno, ahí hay una posibilidad de un triunfo de Nasrallah, que viene con un apoyo importante del centro derecha. Acabo de estar en Estados Unidos en la Cámara de Representantes con ambos partidos. ¿Qué digo esto? Está cambiando el viento en el continente. La gente se dio cuenta que lo habían estafado durante mucho tiempo. Ahora, esto hay que mantenerlo, esto hay que explicarlo, esto hay que defenderlo, porque el siguiente objetivo central es ganar en Brasil. Ahora, bueno, quiero aclarar lo siguiente. Mucho de lo que está contando el doctor Rucauf está en el reporte de hoy de su canal de YouTube, que invito a todos los seguidores de este canal y a todos los que vean este video, que en el fin de semana van a ser unos cuantos miles, a que se suscriban. Debajo del video mismo está el link para suscribirse al canal del doctor Rucauf y tener un pantallazo y un panorama de resumen permanente de la política internacional magistral. Yo no sé si usted siempre fue un apasionado de la política internacional, pero lo que veo es que últimamente está concentrando su energía en ello, sobre todo en el tema Venezuela. Y le quería preguntar, porque hoy en su reporte refiere
a la movilización militar de Estados Unidos, incluso aérea. ¿Por qué estamos tan concentrados en Venezuela? Inclusive no sabemos qué va a pasar, porque usted lo ha dicho, parece que Trump quiere una reacción quirúrgica y matar solamente a los cabecillas del cártel de los soles, pero ellos están amparados porque las Fuerzas Armadas venezolanas están todas corrompidas, van a tener que hacer uso de una defensa militar, o sea que si hay guerra o no, es un signo de pregunta. ¿Pero por qué ponemos el ojo en Venezuela y Cuba desapareció del mapa? Digo, bueno, vamos por parte, así lo puedo explicar. Primero, Estados Unidos tiene una configuración jurídica que le pone límites al presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tienen que seguir un procedimiento jurídico para poder accionar en el extranjero. No pueden hacer lo que quieran. No es lo mismo que ocurría hace 30 años. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Trump y ese gran secretario de Estado que tenemos, Marco Rubio, es realmente fundamental en la liberación de nuestra América. Marco Rubio, que no solamente es secretario de Estado, sino presidente del Consejo de Seguridad Nacional, estos dos sombreros de poder en Estados Unidos solamente lo tuvo antes Henry Kissinger. Y Marco Rubio es hijo de cubanos exiliados en Estados Unidos y conoce el dolor del exilio, conoce el dolor de vivir bajo una dictadura como la cubana. Ya voy a llegar a Cuba, pero déjeme explicar por qué estamos hoy viendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Usted, cuando ve en este video que hoy puse en las redes, que se llama Bloqueo, en mi canal, usted va a ver que en cuanto lo abre, aparece una cosa que no está en ningún otro lugar, pero que yo le invito a que después usted también lo levante en su canal, porque es muy importante mostrarlo, que es el mapa satelital que yo he recibido de una estructura de inteligencia de lo que está pasando con los aviones. Los aviones de línea que van y pasan permanentemente. Usted sale de la Argentina, de Chile, de Brasil, para ir a Estados Unidos, desde Florida a la costa este, y tiene que ver que su mapa en el avión marca que pasa o por Venezuela o por Colombia antes de pasar por arriba de Cuba y llegar al continente norteamericano. Bien, hoy todos los vuelos tienen que apartarse desde las 0 horas del día de hoy, tienen que apartarse de Venezuela porque Estados Unidos estableció bloqueo aéreo por 45 días. ¿Y por qué 45 días? Porque no solamente están pensando en sacar a los que hay que sacar, sino a defender a los que tienen que llegar. Es decir, que pueda realmente, ahí está, apareció lo mío. Bueno, esta es la página que recomendamos sentidamente que se suscriban. Esta es la página del doctor Rukauf. Y bueno, nada, era para que ya la gente animarla. Debajo del video tienen el link y ya se suscriben gratuitamente y tienen la posibilidad de aprender con Rukauf a diario. Bueno, gracias. Sigo con la explicación. Entonces, Estados Unidos está aplicando una doctrina por la cual jurídicamente no está atacando a un presidente, está atacando a un narcoterrorista. Porque Maduro no es el presidente de Venezuela, sino que es Edmundo González Urrutia que ganó las elecciones. Hasta tal punto es Edmundo González Urrutia que ni Lula, viejo protector de Maduro, lo reconoce a Maduro como presidente. Ni Petro, que es su principal socio y que también es narcoterrorista, tampoco lo reconoce a Maduro. Entonces, primer caso, usted tiene un usurpador. Segundo caso, un tribunal, en este caso un gran jurado de Manhattan, pide la captura de Maduro. En consecuencia, el Estado norteamericano tiene el mandato judicial de capturar a un narcoterrorista. Tercero, el Estado norteamericano lo califica como narcoterrorista. No Trump, lo hizo Biden. No es un problema ideológico, es un problema de lucha contra el narcotráfico. Entonces, usted cada vez que cae un lanchón narco, usted ve el informe del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, y él que dice, hemos abatido una nave de una organización terrorista designada, con tantas víctimas entre los narcoterroristas, sin víctimas en el personal norteamericano, y termina diciendo, como hicimos con Al-Qaeda, los vamos a perseguir, los vamos a buscar, los vamos a cazar. ¿Por qué cita Al-Qaeda? Porque se aplica la doctrina jurídica Osama Bin Laden. Esto es, para el gobierno norteamericano, Maduro es Osama Bin Laden. Desde este próximo lunes 24, ningún funcionario norteamericano, ningún ciudadano norteamericano puede negociar con Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, Jorge Rodríguez o Delcy Rodríguez sin cometer un delito federal que puede ser requerido por la justicia norteamericana. Esta es la realidad jurídica que le permite a Trump
mandar el 20% del poderío naval norteamericano al Pacífico, el Caribe y el Atlántico para rodear a Venezuela, pero también para lanzar la operación Lanza del Sur, sobre todo el narcotráfico del hemisferio, no solo sobre Venezuela. Vamos a Cuba ahora. ¿Por qué Cuba no está en esta operación aún? Porque no hay una estructura jurídica que respalde la acción militar norteamericana hacia Cuba o Nicaragua. Pero cuando ustedes siguen los discursos de Marco Rubio dice siempre, hay que librar al continente de Venezuela, Nicaragua y Cuba, las tres dictaduras que lo marcan como oprobio. Esto es, ya va a llegar el momento de Cuba, pero primero tienen este conjunto de dominó que van a caer, que caer la ficha venezolana. Atrás va a caer Petro y finalmente le va a tocar a Cuba y a Nicaragua. Corríjame si estoy equivocado. Yo tengo entendido que ya hubo conversaciones hace un tiempo atrás entre, bueno, en ese momento no gobernaba Petro, creo que fue la primera administración de Trump. Hubo intentos, creo que estaba, no sé si no estaba Bolsonaro también, hubo intentos, por lo menos verbales o conversaciones para intervenir Venezuela, pero Venezuela también estaba amparada por Rusia, China e Irán. Da la impresión que lo dejaron solo. Absolutamente. No solamente lo han dejado solo, sino que cuando uno analiza el panorama del mundo, tiene que ver que en esta Guerra Fría del siglo XXI va a haber áreas de influencia. La Guerra Fría del siglo XX fue una guerra fría ideológica, comunismo versus capitalismo. Obviamente, como tenía que ocurrir, el capitalismo arrasó sobre la desgracia socialista y comunista que empobrece a los pueblos. La Guerra Fría del siglo XXI es entre dos estructuras capitalistas. En China, el Partido Comunista es una estructura policial de vigilancia y de control social. En China, los empresarios son capitalistas. Escuchen bien esto y escuchen todos. 200 millones de chinos son megamillonarios, es decir, tienen más de 15 millones de dólares cada uno. 200 millones, no me equivoqué con la cifra, ¿eh? Entonces, estamos hablando de una pelea entre dos capitalismos. Esta pelea entre dos capitalismos ha tenido ya dos reuniones claves que hay que analizar para entender lo que está pasando. Una, la de Trump y Putin en Alaska. La otra, la más reciente, de Trump y Xi Jinping en Corea del Sur. A partir de ese diseño están ocurriendo las cosas que vemos. Está ocurriendo esto, pero también está el imperativo que Trump le ha dado a Zelensky de que hasta el jueves de la semana que viene tiene plazo para aceptar el plan de paz norteamericano. Vienen épocas muy interesantes para seguir y es muy importante decir siempre, mire qué maravilla vivir en la Argentina de Milei, acá caen inversiones, en otros países caen misiles. Ahora, hoy usted hizo un elogio, una apreciación de Milei como economista, como hombre formado en esa disciplina, y ¿cómo lo clasifica o lo tipifica a Milei como líder político? Que nunca ha sido su métier. Él militó 2 años, fue diputado, medio escondido, con un bloque pequeño, ínfimo, y en 2 años llegó a presidente. Y después, ¿cómo ejerce el poder alguien contra rivales que tienen 30 años de experiencia militante, por ejemplo? ¿Cómo lo...? Es que Milei también es un jefe político y sí. Mire qué cosa extraña, las cosas de la vida. En la Argentina hubo solamente 2 presidentes que armaron un partido político después de serlo, Perón y Milei. Sí. La arquitectura que arma Karina Milei por orden del presidente en todo el país termina pintando el país de violeta. Yo dije en varios programas de televisión, usted lo sabe todo el mundo, que Milei iba a ganar por más de 10 puntos de diferencia, ¿no? Y bueno, lo dijo con antes de lo de español o antes de sí, lo dije, pero en muchas oportunidades. Más aún, el presidente me toma el pelo porque dice gané por 14, ¿no? Así que se equivocó. En realidad todo depende cómo cuentes, si ganó por 11 o ganó por 14, pero en todo caso, lo que yo decía era que Milei iba a arrasar en todo el país, porque Milei es un fenómeno que atraviesa todas las capas sociales. Entonces, hay obviamente sectores medios que le molestan algunas cosas, porque siempre hay una sensación estética en algunos temas. Pero yo lo que quiero decirles es, cuando usted llega a la clase media, a la clase humilde de la Argentina, Libra es un signo del zodíaco. Claro. Ahora, usted conoce muy bien la idiosincrasia del peronismo, la dirigencia, los votantes, usted tiene toda
Si hay alguien que conoce la atmósfera que se respira en el peronismo, ese es usted. ¿El peronismo qué es? ¿Qué significa hoy? Ideológicamente, y qué significa políticamente e idiosincráticamente. Después de 20 años de kirchnerismo, donde ha habido una mutación, o por lo menos un intento de mutación de todo, desde el movimiento peronista. El peronismo hoy es un conjunto de Fiat 600, no es más una Ferrari. Un Fiat 600 lo maneja el presidente. Hay muchísimos peronistas que acompañan a Milei. Hay una agrupación que se llama la Carlos Menem. Sí, la conozco. Hay un kirchnerismo que se lleva otro Fiat 600 que lo maneja Cristina y Máximo. Imagínense, ya lo chocaron no sé cuántas veces, va a ir al taller de tanto bollo que tiene. Y por más que Kicillof quiera arreglar los bollos, al pibe yo creo que claramente un día va a decir no se pudió. Vamos a tener también la posibilidad de observar un Fiat 600 peronista manejado por los gobernadores. Ya lo intentó el gringo Schiaretti con el gobernador de Córdoba, el gobernador radical de Santa Fe, el gobernador radical de Chubut, el gobernador peronista de Santa Cruz, que a veces amaga con que no lo es, y seguramente ese proyecto se va a ir convirtiendo en un proyecto opositor de otras características. Pero miren, no le van a poder ganar a Milei en el 27. Inventen lo que inventen. Podrán hacer una renovación, pero van a tener que conseguir explicarle a la gente que hay un proyecto mejor que Milei. Nadie le va a poder ganar a este presidente trayendo al pasado como mochila, planteando que lo que pasó es lo que tiene que pasar. Lo que pasó no tiene que volver. Usted dijo en alguna ocasión, hace poco, unos meses, como usted fue presidente, porque digamos, yo lo veo a usted como un intelectual que además estuvo en la praxis política, lo cual es raro. En general los políticos no son intelectuales y los intelectuales no se dedican a la política. Es raro que alguien reúna al unísono ambos atributos. Usted dijo, se lo pregunto como ex vicepresidente, Victoria Villarruel no sabe cuál es la función de la vicepresidente. Es así. A ver, ¿qué experiencia recogió usted como vicepresidente y por qué tiene ese concepto de Victoria Villarruel? Mire, desde 1937 a 1999 no hubo ningún vicepresidente que terminara su mandato. Solo yo. Sí, lo supe. ¿Por qué? Porque yo entendí que el rol del vicepresidente es estar en el banco, esperar que el presidente lo llame y entrar a la cancha cuando el presidente dice. A ver, una explicación futbolística. El vicepresidente es el que está en el banco esperando que Messi diga, entra pibe. Entonces, yo funcioné como una rueda de auxilio de Menem. Menem decía, anda al G15 vos, anda al G20 vos, anda a la reunión de economistas preparatoria de tal seminario vos, y yo venía y le rendía cuenta. Y cuando Menem se iba del país, yo me sentaba en el despacho de él y no se me ocurría firmar nada que el presidente no dijera que había que firmar. Siempre él decía que yo solamente tenía el pecado que me comía sus pistachos, porque como él era árabe, le regalaban unos pistachos maravillosos y efectivamente, como yo me quedaba a cargo de la firma, me comía los pistachos. Milei tiene una vicepresidente que cree que ella tiene que ser figura propia. Creo que comete un error, tiene el derecho a cometerlo, porque en definitiva los seres humanos somos como somos, pero no hay que anticiparse en la vida. Si uno quiere tener una carrera política, tiene que esperar cumplir con lealtad y sacrificio el cargo que le toca. ¿Y usted cree que a pesar de los errores notorios que ha cometido, creo que cometió unos cuantos, ella tiene proyección o se ha movido demasiado mal y no después del 2027 no tiene mucho más para decir? Mire, la verdad que es muy joven como para darla por descartada. Claro. Mire, yo ni siquiera doy por descartado a la presa de San José 1111, porque decía André Malraux, uno de los hombres que yo más he admirado como escritor y polemista político, refiriéndose a un gigante como De Gaulle, que los viejos generales nunca mueren, se disuelven en el tiempo y tardan en disolverse, acotaba André Malraux. Ahí anda cada uno con su Fiat 600 y tiene todo el derecho Villarruel de algún día armar uno. Me parece que va a tener que esperar, porque la época de Milei todavía tiene mucho por desarrollar. Se nos pasó por alto alguien que en general se nos pasa por alto probablemente porque su gobierno no tuvo trascendencia. ¿Por qué fracasó Macri? Y en todo caso, ¿cuál es el rol hoy del PRO en la política argentina? Bueno, Macri para mí tiene el tema central, que es un presidente del PRO part-time.
Vos no podés dirigir un partido político desde una mesa de brillo. Si vos realmente querés ser un jefe político, tenés que estar permanentemente organizando tu estructura, organizando tu tropa, explicando lo que hay que hacer entre cada coyuntura. Y por su postura ante la Argentina y ante el mundo, el rol de Macri tendría que ser el rol con el que empezó esta aventura. Esa noche en el que Patricia Bullrich pierde y ella le dice a Macri, vamos a juntarnos con Milei y ayudarlo, y Macri acepta, y esto es fundamental para el triunfo en la segunda vuelta. El rol para mí de Macri es el rol de ser el support de estas ideas y no escuchar los cantos de sirena que a veces rodean a los jefes políticos, no los llevan a ellos a ninguna parte, pero algún amigo lo convierte en diputado. Me parece que es muy importante analizar que la Argentina de hoy tiene, como bien se planteó en la última campaña electoral, la libertad avanza o la Argentina retrocede. Y por eso, si uno piensa como piensa Macri, no tiene otro lugar donde estar que ayudar ahí. ¿Qué pasó en su gobierno? Bueno, su gobierno era una alianza. Era una alianza entre gente que pensaba distinto y cada vez que Macri quería hacer algo, encontraba discusiones internas, empezando por Rodríguez Larreta, siguiendo por Carrió y siguiendo por los radicales. Una alianza que poco a poco lo fue maniatando. Ahora, los jefes que se dejan maniatar, el problema también es de ellos. Cuando vos analizás que durante la época de Macri se duplicaron los planes sociales, ahí tenés una falla esencial, porque vos engordaste al enemigo. Lo que ha hecho Milei con el gran trabajo que hace su ministra de Capital Humano es llegar a la gente en forma directa. La AUH se ha duplicado respecto a la inflación, eliminar a los mercaderes de la pobreza y no engordarlo. Los Grabois de este mundo engordaron durante el gobierno de Macri. Doctor, no quiero dejar de preguntar, primero no quiero abusar de su tiempo, ya llevamos una hora, yo fascinado y creo que todo el mundo opina lo mismo porque se viene sumando cada vez más gente. No quiero abusar de su amabilidad, de su tiempo y de su paciencia, menos un sábado. Pero quería hacer dos o tres preguntas de tipo personal. Una, usted que ha gobernado la provincia de Buenos Aires, ha sido ministro en plena guerra civil, ha sido vicepresidente, ha sido, bueno, primero, ¿se puede dormir plácidamente siendo político en ejercicio? Porque uno ve la foto del político que ingresa a la función pública y lo ve cuando sale y lo ve visiblemente avejentado. Esto es un dato que le pasa a todos, más allá de lo ideológico. Primer punto, ¿se puede dormir plácidamente y disfrutar y desenchufarse, digamos, con una película, con amigos? ¿Se puede salir por un rato o es como una cuestión que te carcome por completo y no te permite... en fin, es como que te arrincona y ya es un apostolado, estás tiempo completo dedicado a eso. Segundo, es así. No, déjame que te así. conteste esto, es así. Y sí. Cuando algunos me dicen, vos tendrías que ser ministro, le digo a todos, miren, tengo 81 años, lo único que me queda valioso es el tiempo, no me encierro en un ministerio ni en pedo. ¿Y cómo hizo para llegar con tan buen semblante, tan lúcido, tan activo, con el desgaste que implica la función pública y usted tuvo en todos lados en la función pública? Eso porque me ves ahora, no me viste cuando era ministro. ¿Cómo que no lo vi? Bueno, no en los 70, no, pero sí. Pero sí envejecí. No, la función pública es absolutamente agotadora. No, es una cosa para gente joven. Cuando yo hablo de joven, yo digo, entre 35 y 60 años es la edad para gobernar. De ahí en adelante es la edad para aconsejar. Claro. ¿Y usted siente que ese es el rol que usted tiene en este momento? Sí, y dar la batalla cultural. Y le hago otra pregunta. Dos tengo pendientes. Una, en la política, ¿existen los amigos? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Los amigos que son previos. No, me refiero a amigos que usted conoce en la política, que están metidos en el juego. No, porque la política es una selva muy salvaje, pero los amigos previos son muy útiles en la política porque son los que te dicen la verdad cuando te equivocás. Un día Bauzá, hombre clave en la vida de Carlos Menem, le preguntó a Carlos por qué me había elegido a mí como vicepresidente. Y le dijo, porque Carlos es amigo mío hace 20 años y es el único tipo que me dice la verdad igual que vos. Pero a vos no te puedo poner de vicepresidente porque todo el mundo cree que vos soy yo. Y la pregunta que le hice minutos antes de arrancar el vivo. El peronismo, yo tengo la siguiente impresión. Yo no soy peronista, se lo dije, al contrario. Pero
Yo tengo la impresión de que Perón, hablemos del Perón del 46 al 55, no el último que prácticamente no tuvo tiempo, estuvo un año y ya partió, de un movimiento nacionalista, anticomunista, pero con una fuerte impronta estatista. Entonces, claro. Pero ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué es estatista? No, con la economía de mercado, porque es un gran defensor de la misma. Porque hay varios Perón. El gobierno de Perón era fundamentalmente un gobierno nacionalista, un gobierno que obviamente en ese momento toma las reglas de juego del mundo de entonces. En ese momento eras comunista o eras nacionalista, estabas con Estados Unidos o estabas con la Unión Soviética, no había un tercer lugar. Él intenta al comienzo lo que llamó la tercera posición, hasta que se da cuenta que eso no tiene andamiento. Y vos fíjate qué interesante, en 1952 invade China Corea y empieza la guerra de Corea. ¿Qué es lo que hace Perón? Llama a su canciller, Hipólito Jesús Paz, y a su embajador en Washington, y le dice, díganle al presidente de los Estados Unidos que si hay una nueva guerra mundial, Argentina está del lado de Estados Unidos. Esto es real y esto obviamente la cultura woke lo ocultó, porque hay realidades para cada tiempo. Miren lo que hace en su momento, es tomar la parte liberal de nuestro movimiento y la convierte en el éxito más importante de la historia moderna de la Argentina, que solo podrá ser superado por Milei. No hay otro momento en la historia argentina donde los argentinos hayamos tenido 7 años sin inflación, que hayamos podido ver lo que se vivió en ese momento. Vos te comprás, mi peluquero, que todavía es viejito, pero sigue siendo mi peluquero, cobró $15 por cada corte de pelo durante 7 años, se compró su casa y su peluquería con créditos que tenían el 7% de interés anual de tasa de interés, y gracias a que tenía una estabilidad económica que le permitía saber cuánto ganaba cada mes y qué podía hacer con lo que ganaba. Eso es lo que viene en la Argentina de la mano de Milei, pero superado. Superado. Totalmente, totalmente. Sí. Una vez que este proceso termine, que este proceso se consolide, que será en el 27 seguramente, ustedes van a ver una Argentina que no retrocede. Y entonces, ¿cómo se sigue definiendo como peronista, como un hombre conservador, como un hombre de derecha? ¿Cómo se autodefine, cómo se autopercibe hoy? Porque ya que es una palabra muy... Primero me autopercibo hombre. No, por eso, sí. No, esto de la autopercepción es medio peligroso. No, sí, por eso. Mirá, yo soy quien soy. Soy el tipo que 81 años vivió lo que tenía que vivir y vivió diversas etapas de la vida. Seguramente, como todo tipo, cometí errores. Ahora, me puedo mirar al espejo cada mañana sin ningún tipo de vergüenza porque nunca traicioné ni a mi patria ni a mi pueblo. 2 preguntas finales, doctor, y no lo molesto más. Y vuelvo a repetir, sigan a Rukauf en su canal, por favor, no dejen de hacerlo, que es imperdible lo que uno aprende siguiendo a Rukauf en cuanto a política internacional, que es un tema que realmente apasiona y del cual conocemos muy poco. Y la información que él maneja y los análisis que maneja son cortos, duran 15, 20 minutos y enseguida uno ya tiene el pantallazo de qué es lo que está pasando en el tablero mundial. 2 preguntas finales que tienen que ver con lo mismo. ¿Cuál fue su mayor acierto? Este es el canal de Rukauf. Debajo de este mismo video está el link para suscribirse y ya luego usted recibe la notificación y cuando aparece un nuevo video, y además tiene todos los videos colgados. Así que, y es gratis. Digamos, no hacerlo es realmente un desperdicio furioso. ¿Cuál fue su principal acierto político y cuál fue aquello de lo que se arrepiente de su vida política, si es que lo hay? No, debe haber muchas cosas. Nunca me puse a meditarlo. Lo voy a meditar y te lo contesto la próxima vez que nos juntemos, porque la verdad que nunca me puse a hacer un balance de aciertos y errores, pero seguramente he tenido muchos de las dos cosas, porque los seres humanos somos seres humanos, no dioses, y cometemos errores permanentemente. No hay quien no cometa errores. Lo importante es que cuando uno cometa un error sepa pedir perdón. Y esta es otra virtud de Milei. Bueno, lo veo tremendamente optimista, esperanzado. Totalmente. Así que me alegra muchísimo porque estamos en la misma trinchera, estamos jugando en el mismo equipo, doctor. Ha sido un placer enorme. Espero que obviamente no sea la última y que su canal siga creciendo y nos siga ilustrando a todos acerca de algo tan complejo como lo es la política internacional que muy pocos manejan. ¿Siempre le apasionó tanto la política internacional? Siempre. Tuvo esa... Y
¿Y cómo puede ser que no esté escribiendo sus memorias, con todo lo que debe tener para contar? Porque la mayoría de lo que sería interesante no lo puedo contar. Gran parte de la vida de un hombre de Estado está lleno de secretos de Estado y uno los tiene que llevar hasta la tumba, porque es parte de lo que se ha hecho uno en la Argentina y por la Argentina. Uno muchas veces tiene que hacer muchas cosas y yo prefiero solamente hoy ayudar con opiniones cuando me las piden y sí explicar mucho que en este mundo complejo, con esta Guerra Fría del siglo XXI, es muy importante que los argentinos comprendan el inmenso acierto de Milei en hacer su alianza con Estados Unidos. Eso nos permite, insisto, lo dije hoy, lo vuelvo a repetir, que mientras en otro lado llueven misiles, acá llueven inversiones. Es el doctor Carlos Rucauf, nos ha honrado, me siento gratificado, agradecido. Doctor Rucauf, que tenga usted un buen fin de semana y realmente de todo corazón agradezco su tiempo y ojalá que nos encontremos en otro momento. Yo lo voy a molestar, pero quédese tranquilo que no lo voy a molestar mañana. Voy a dejar pasar un tiempo para realmente hemos disfrutado todos y bueno, insisto, inscríbanse en el canal de Rucauf. Debajo de este mismo vídeo está el link para que puedan en masa suscribirse y aprender. Y cuanto más aprendamos, más entrenados vamos a estar todos para dar la batalla cultural. Le mando un abrazo enorme, doctor. Un abrazo para vos, para todos los que te siguen y buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, hasta acá con este live de Nicolás Márquez hablando un poquito con Carlos Rucauf sobre, bueno, su historia, su pasado, cómo ve la política argentina e internacional también. Muy interesante, como ya vimos antes, más temprano en el video con Agustín Laje hablando sobre Trump, Maduro, nos viene aleccionando hace varios días y varias semanas sobre lo que está pasando en Venezuela, Estados Unidos y América Latina.